nombre es Irma Consuelo Pérez, soy de la ciudad de Honduras, nacida en la ciudad de Comayagua, ¿verdad? Traigo este poderoso testimonio para la honra y gloria de Dios. Yo sé que mucho le va a edificar, ¿verdad? Este testimonio. Pues yo en este momento quería contarles, ¿verdad? Sobre mi vida, cómo ha sido mi vida recordaba mi vida de niñez, cómo había sido, de que nací en un campo, nací donde había muchos árboles, nací mucho ahí donde mi mamá me contaba cuando yo fui nacida, que ella iba a traer agua cuando ya comenzó los dolores de mí, de que le iba a dar el parto, y entonces ella iba a traer la agua, ¿verdad? Y le dieron sus dolores en el transcurso que iba a traer agua. Resulta ser que cuando llevaba una perrita al par de ella, mi papá andaba cortando la milpa allá en el campo, andaba mi papá. Entonces viene mi mamá y dice, cuando ya le dieron los dolores, vino y resulta ser que le dan los dolores en el camino, en el transcurso del camino, ¿verdad? Le dan los dolores. Y nazco yo bajo de unos árboles en el monte, así en las hojas secas, donde no había, ¿verdad? Como todo niño que es nacido en un hospital, es nacido, no tuve ese privilegio yo, ¿verdad? Pero ya Dios sabía ya por qué, ¿verdad? Entonces, cuando ya mi mamá, ¿verdad? Dice que le dan los dolores y nazco ahí, las hormigas empezaron como la sangre le llamaba la atención de la niñez, ¿verdad? Cuando mi mamá ya dio a luz. Entonces resulta ser que empiezan las hormigas, dice, a quererme comer el ombligo, el ombligo, ¿verdad? Entonces esa historia me la contaba mi mamá. Entonces después de que yo nazco, le dice a la perrita le dice mi mamá a la perrita que vaya a donde mi papá, como que los perritos en aquel tiempo, ¿verdad? Eran como que obedecían, no sé, ella solo les faltaba hablar y movía la colita y se fue a hablarle a mi papá que yo había nacido en el transcurso de ahí. Y entonces ya mi papá dijo, cuando mira a la perrita llegar, le dice que algo está pasando con Argentina, algo está pasando. Mi mamá se llama Argentina y mi papá se llama Felipe. Entonces, cuando ya regresa, que ya viene mi papá y tiró todo y se vino a ver qué estaba pasando conmigo y mi mamá. Y entonces resulta ser que yo estaba tirada comiéndome las hormigas me estaban comiendo ahí, ¿verdad? Y mi papá se asustó mucho, cargó a mi mamá y la llevó para la casa, y cuando está en la casa dijo, wow, dijo, mi mamá le dijo, calienta un machete, le dijo, métalo en el fogón, le dice, y caliéntalo para que me le cortes el ombligo porque siento que me estoy desangrando, me estoy muriendo. Entonces viene mi papá y hizo eso, ¿verdad? Metió el machete, lo calentó y luego me cortó el ombligo, y luego mi papá al ver a mi mamá desangrándose corrió a poner a mi abuelita porque era partera, corrió a poner a mi abuelita y cuando mi abuelita regresó dijo, uy, un poquito te faltaba para que tú y la niña murieran, porque era un sol de aproximadamente como a las 3:30 de la tarde fui nacida y fui en el campo nacida y ese sol me estaba ahogando a mí y a mi mamá, los estaba ahogando porque yo recién nacida, ¿verdad? Y mi mamá, entonces dice mi mamá que ella me contaba la historia, dice que cuando ya me lleva, yo me falta la respiración, yo no podía respirar, y mi abuelita me buscaba a darme aire por la boca, a darme aire para que yo resistiera, a ver que no me fuera a morir de tiernita. Entonces vino y ya mi mamá, en ese transcurso mi mamá empezó a llorar porque dijo, sálvanme la niña como puedan, sálvanmela como pueda, háganmele de todo porque siento que la niña se me está muriendo. Y entonces viene y después mi abuelita le dijo, tranquila, todo va a estar bien. Pero creo que ahí ya había como una fe, ¿verdad? Que mi mamá era católica y toda la descendencia de nosotros era católica. Entonces viene y ya viene mi mamá y pues logra esta niña, como dice, ¿verdad? Logra esta niña a vivir. Pero en el transcurso de la niña
fueron tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Que a veces dañan como el corazón. De ahí viene y ya crezco. Pero mi mamá tiene 2 niñas más en Honduras, allá en el pueblo, porque yo nací en una aldea y mi mamá era de Comayagua, pero yo nací en el monte, donde no solo había una casita y no había más nadie. Ahí solo los animales, la casita y mi mamá y mi papá y yo. Y que nací ahí, ¿verdad? Entonces mi mamá con mi papá no eran casados, veníamos de una descendencia donde no eran ellos casados, venía solo unión libre, como decían antes, ¿verdad? Que era una unión libre. Entonces viene y los iba, y mi mamá decide y se vuelve a ir para la ciudad. Dejaba 2 niñas en la ciudad, las mayores, mis hermanas, somos 8 hermanos por todos. Y decide mi mamá y se va dejándose con mi papá, pero ya lleva la niña nacida. Luego mi papá va y la vuelve a conquistar y se la vuelve a traer. En el transcurso de ese trayecto nace otro hermano varón. De no nace el otro hermano varón, pues nace igual, pero ya con más prioridades, ¿verdad? De como yo no nací. Ya mi hermano ya nace muy bien, con cama y todo, más yo nací en el puro así, dijera en el monte, donde solo había hojas, donde solo habían árboles secos, donde todo era monte y las hormigas me comían. Después de eso viene mi mamá y se vuelve a dejar con mi papá, porque era algo tan tremendo que vivíamos, era que mi papá cada rato se separaba con mi mamá. Era una cadena de que era muy, muy mal esa, ¿verdad? Pues ahora nosotros miramos mal porque ya conocemos a Cristo. Y de ahí mi mamá se regresa con nosotros a la ciudad de Comayagua, y cuando estamos en la ciudad de Comayagua, yo ya voy aproximadamente más grandecita. Pero al transcurso de mi niñez, cuando ya llegamos con una abuelita, que teníamos una abuelita mala y una buena, dijera. Entonces nos fuimos y mi abuelita mala vino y dijo, ¿verdad? Que porque no quería a mi papá, no quería a mi papá, entonces no los quería a nosotros. Teníamos esa abuelita así, no quería a mi papá ni los quería a nosotros. Pero en el transcurso de eso, ahí en Comayagua, ella tenía un chiquero como de cerdos. Era como que había creado unos cerdos, pero en ese transcurso los vendió y ya llegamos nosotros. Con nosotros niños llegamos y los dijo, bueno, pues ya te dejaste con ese hombre, dijo, te vamos a meter, ya llegaste con estos niños, dijo, pues los voy a ir a meter a... Mi mamá se iba a trabajar, como toda madre se iba a trabajar, ¿verdad? Más como era madre soltera, ya habíamos 4 hijos y madre soltera, y mi mamá se iba a trabajar y me dejaba con mi abuelita, yo era la más. Mis 2 hermanas se criaron en lo mejor, como dijeran, pero la tercera pues ya no. Entonces viene mi mamá y se fue a trabajar para traerlos el pan de cada día, porque era madre soltera. Resulta ser que los mete en ese corral, mi abuelita, en ese como chiquero, vendió los cerdos y los mete a nosotros ahí. Y en ese transcurso había mucho sol, había demasiado sol. Y recuerdo yo, ya aproximadamente como 6, 7 añitos, ya recordaba yo, donde yo cuidaba. Mi mamá vuelve a salir embarazada de mi papá, porque era como una cadena, era algo tremendo, era algo que era algo tremendo, pues, que solo la embarazaba y la dejaba. Y nacen otros 2 hermanitos más, que ya son gemelos. Nacen otros 2, entonces ya no éramos 3, sino que éramos ya 5. Y resulta ser que mi mamá dice, no, me voy a ir a trabajar, y mi mamá los va a cuidar, pero esa abuela no los cuidaba, los mantenía en un corral metidos. Y cuando estábamos en ese corral había mucho lodo, mucho charco, muchas cosas feas. Y yo sentía el deseo, ¿verdad? Como dije yo como niña, usted recuerda, y uno dice, yo no quisiera estar en este lugar, pero usted no tiene otra alternativa que estar ahí en ese lugar, porque pues uno no tiene una defensa, uno no tiene un padre, y mi mamá tenía que trabajar. Y los mete a ese lugar
Y resulta ser que cuando estábamos ahí, el sol era tan fuerte que lo estábamos jugando en ese lugar, de igual manera, lo estábamos ahogando. Y yo le decía a mi abuelita, tráigalos agua, no les voy a dar nada, porque son hijos de ese fulano de tal, y trataba mal a mi papá. Y no les voy a dar nada. Y mi meta es que ustedes sean desaparecidos, ¿verdad? Porque era tan mala mi abuelita y mis dos hermanas mayores. Estudiaban en un colegio, tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio, más nosotros no, porque ya éramos hijos de otro papá. Entonces ya después de que viene mi papá y se da cuenta que estamos sufriendo, bueno, se vuelve a llevar a mi mamá, pero es que era algo tan tremendo que íbamos y sufríamos porque no teníamos no teníamos establecido donde podíamos estar, no teníamos casa, éramos demasiado pobres, no teníamos a veces ni qué comer. Y mi mamá tenía que ver por nosotros. Y cuando ya pasó el transcurso del tiempo, yo iba creciendo, me recuerdo, yo iba creciendo. Y llorábamos mucho por mi mamá, llorábamos mucho porque dijimos, nosotros queríamos estar con mi mamá, pero mi mamá tenía que trabajar. Y en ese lugar donde estábamos, pisoteábamos lodo, pisoteábamos todo, porque era donde tenían los puercos, los chanchos, donde decían en nuestro país, ¿verdad? Que vendieron esos animales y los metieron ahí a nosotros como animales, nosotros los metieron ahí. Y cuando ya no decía nada, ni mi mamá no le decíamos nada por miedo a mi abuelita, porque decíamos, los va a castigar mi abuelita, cuántas cosas no los va a hacer. Yo no le decía nada, tenía como mi razón, ¿verdad? Ya tenía un conocimiento, pero yo no le decía nada a mi mamá. Y llegaba mi mamá en la noche y todo estaba bien, pero en el transcurso de un día, ya los gemelos tienen tres años, ya tienen 3 años y quedan bajo mi responsabilidad. Y resulta ser que estos niños, uno de ellos, yo me logro salir del chiquero, de ese chiquero de los animales donde los tenían. Y el niño se me sale, mi hermanito se me sale y va a comer una planta. Comió una planta que era venenosa. Y luego se me sale la otra, en lo que yo me salgo, porque yo voy a hacer de mis necesidades, ¿verdad? Allá le dicen letrina. En lo que yo me voy y regreso, los niños ya se me habían salido, estaban bajo mi responsabilidad. Y el niño ha comido una planta venenosa. Y eso me culpó tanto, yo viví con esa culpabilidad, como con esa herida en mi corazón que dije, por mí el niño murió. Por mí el niño murió, pero a la vez, ¿verdad? Yo decía, ay Señor, pero bueno, decía yo sé que algún día voy a crecer y voy a contar que no fue por mí, que esto tuvo que pasar. Y el niño come eso. Y yo me siento desesperada con el niño en brazos. Y yo lloraba y yo decía, abuelita, el niño comió. No me importa, decía mi abuelita. No me importa, decía, últimamente que se mueran todos. Decía que se mueran todos porque gracias, que se mueran todos, decía, porque son hijos de ese Señor que yo no quiero. Son hijos de ese hombre que odio tanto, decía abuelita, por mí que se mueran todos. Le decía yo, abuelita, el niño, pero con el niño en mis brazos. Y ya la otra también había comido porque eran gemelos. Y lo mismo que hacía uno, no hacía lo otro. Y él hacía la otra. Y fue la niña y agarra también una planta y come, pero ella no fue tan grave como el primer niño, ¿verdad? Como mi hermanito. Y siempre mi mamá trabajaba y ya había un vecino que rodeaba la casa ahí, que era un periodista muy reconocido en la ciudad de Comayagua. Y él miró, estaba viendo todo por ahí por el cerco y decía, qué barbaridad, cómo mantienen esos niños en ese chiquero de puercos sin comer, porque no comíamos, solo era agua y no los daba comida, en ese lugar no los daba comida, no los llevaba nada. Y yo lloraba, yo decía, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué no? Hasta aquí nada más, ¿por qué no? Ya no tenemos que vivir, yo sentía morirme, yo sentía que ya no quería vivir en ese transcurso de ver el sufrimiento que estaba pasando, que estábamos pasando por ser hijo de un papá
por ser hijo de unos padres que nunca se entendieron, que nunca se llevaron bien, que siempre los hijos vamos a correr ese riesgo. Siempre los hijos somos los afectados de la relación de los padres. Siempre los hijos somos los que pagamos las consecuencias de los matrimonios cuando no son matrimonios y cuando están así, que venimos de unos padres así, ¿verdad? De ese tiempo que no había ese amor hacia sus hijos, que no los apreciaban, no los amaban como debería de ser, no eran responsables. Mi mamá era una madre soltera, ella sí daba el todo por nosotros, pero ya mi papá ya no lo pudo dar porque él pues se tiró a andar mujeriando y bebiendo, tomaba y maltrataba a mi mamá, por eso mi mamá se separó de él. Pero esa culpabilidad como que sí te afecta mucho, como que vives y dices, ay, yo no quisiera volver a pasar, yo no quiero pasar esto, yo quiero cuando sea grande, yo quiero ser una niña diferente como cualquier niña, pero no es así. Siempre traes algo que te viene arrastrando en tu corazón, siempre vienes con esas heridas dentro de tu corazón y crees que eso te va a llegar a uno a ser culpable. Y yo siempre me culpaba por eso del niño que había fallecido en mis brazos, ¿verdad? Que era el compañero de la otra gemela, y yo me culpaba por eso. Yo decía, pero si yo hubiera gritado más fuerte, el niño no hubiera muerto. Pero el periodista que estaba enfrente dijo, no te preocupes, niña, sos una niña de 8 años, sin conocimiento alguno. Me decía, déjame, ahorita busco a tu mamá como haya lugar para que lleven el niño al hospital. Si no, la voy a tirar por los periódicos, dijo, porque esa no es manera de que ustedes estén allí en ese corral de cerdo, dijo. Y en esa pobreza, desnutrido, nos estábamos muriendo todos. Y entonces vino él y buscó la alternativa, fue a regañar a mi abuelita y le dijo, saque a un niño de ahí, de ese lugar, si no yo la voy a meter, yo voy a llamar a la policía y la voy a que la arresten, dijo, porque estas criaturas no pueden estar así, en ese charquero, en esa agua. Y entonces ya no sé cómo llega a los oídos de mi mamá, porque antes no existían ni los teléfonos ni nada, y fueron y buscaron a mi mamá en el trabajo, y mi mamá se vino, pero ya el niño ya se lo habían llevado para el hospital, pero el niño ya había muerto. Ya había muerto. Y la otra niña iba por el mismo lugar. También se iba a morir, pero tanto fue que yo le echaba agua en su boca. Y yo decía, que vuelva. Y yo entré así, era niña, una niña de 8 años, imagínense. Y yo le echaba agua y agua para que la niña volviera. Pues la niña resucitó un poquito, pero ya el niño no, el niño ya murió. Y cuando ya mi mamá llega destrozada, dijo, ya el niño ya falleció. Y vuelve mi mamá ahí con un tío que no los quería, los odiaba, también por ser hijo de mi papá. Siempre fue un odio hacia mi papá. Y todo eso a mí me guardaba rencor en mi corazón y heridas, era una tras herida tras la otra. Y mi papá, y entonces viene mi tío, le decía a mi mamá, llegaba borracho, tomado, le tiraba todo a mi abuelita y decía, quiero que se vayan esta mujer con todos estos guasalos, los trataba así de mal manera, no los decía a niños, sino que se vayan de la casa porque yo no los quiero ver aquí. Era porque mi mamá había tenido, ¿verdad?, de 3 parejas y nosotros éramos de la tercera pareja, pero los íbamos a dormir a las aceras de la calle, dormíamos en las aceras de las calles. Y mi mamá siempre los cubría, siempre estaba ahí cubriéndolos. Y decía, ay, Dios mío, que no vaya a pasar, alguien me la vaya a querer hacer daño, que me la vaya a querer hacer daño. Y mi mamá salía con todos nosotros a dormir a la calle y en las aceras dormíamos. Dormíamos en las aceras porque no teníamos a dónde ir, con quién correr. Y cuando estábamos ahí durmiendo en las aceras, había una profesora que amaba mucho a mi mamá, le decía, Argentina, le decía, hacer el sufrimiento que trae con sus hijos, decía, pero algún día le van a crecer y van a ser agradecidos con usted. Decía, a mí no me importa, profesora, que me maltrate así mi mamá, que me lo haga conmigo, pero no con mis hijos, porque mis hijos no tienen nada que ver, como una madre, ¿verdad?, que aloja a sus hijos. Pero aquí, el todo es que cuando no hay un conocimiento de Dios, cuando no conoce a Dios, mi mamá era en ese tiempo católica, que ni católica porque decía ser católica, pero no íbamos a misa, no iba a misa ni nada. Pero no había un conocimiento verdadero de Jesucristo.
Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, te das cuenta que en Jesús sí hay amor, que todo lo menosprecio, todo lo que has vivido, todo lo que has vivido ha sido porque ha sido quizás un proceso que uno lo ha vivido, lo toma como un proceso en nuestra vida. Pues pasa el tiempo y esta niña sigue creciendo. Al transcurso de 13 años, mi mamá se decide y se va a rentar a una casa. Cuando estamos en esa casa, ahí estaba, había mi cuñado, ¿verdad? Que era el esposo de mi hermana segunda. Y cuando estamos ahí, mi cuñado viene y andaba con mi hermana de escondidas, así que mi mamá no supiera. Pero mi mamá como lavaba y planchaba ajeno para sostenerlos a nosotros y sacarlos adelante. Entonces vino y ese muchacho, ¿verdad? Que tuvo un bebé, mi hermano tuvo una niña con mi cuñado, y resulta ser que cuando ya mi cuñado, mi mamá me manda, ¿verdad?, darle algo a la vecina donde rentábamos, y me dijo, ve y decirle a doña Cruz, dice que ahí le mando algo. Y yo fui para donde ella. Y cuando yo llego donde ella, mi cuñado está ahí. Ya es declarado novio de mi hermana, pero cuando está ahí viene mi cuñado y me mete para adentro, me agarra y me sostiene y me amarra de una cama. Yo 3, andaba en 12 años, si recuerdo. Me mete para ahí y empieza mi cuñado a abusar, ¿verdad? Y le decía a los demás hermanos, vengan que ahora siguen ustedes. Me amarraron de la cama y vengan que ahora siguen ustedes. Y yo voy a pasar primero por ella y después ustedes. Y empezaron los demás, los otros 2 hermanos. Y decía, puso a vigilar a alguien a la puerta que no fuera a llegar nadie ahí en ese transcurso. Y entonces ya vino y pasé por el proceso también de la violación por mi cuñada, por mi cuñado. Eso siempre lo guardé en mi corazón. Mi hermana nunca lo supo, ni primera vez que lo estoy testificando. Siempre se guardó en mi corazón, siempre lo vivía pero yo decía, algún día lo voy a testificar. Y ahora lo estoy testificando porque vemos muchas que callamos y no deberíamos de callar. ¿Por qué no deberíamos de callar? Porque hay otras pasando el mismo proceso, porque hay niños que están así por miedo, por temor y no lo decían. No lo dicen porque tienen miedo a su papá, lo que van a decir. Y mi hermana resulta ser que tiene una niña de él y yo guardo el odio. Yo lo odiaba, yo no podía ver a mi cuñado por lo que había hecho conmigo, por lo que había pasado. Mi hermana me decía, me maltrataba mucho a mi hermana porque me dije, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no quieres al papá de la niña? Le dije, no es que no, ¿por qué no me quiere la niña te la quiero, pero no es porque a tu esposo, porque no era ni casado o lo embarazó así. A mi hermana, entonces mi hermana guardó como un odio, pero mi hermana nunca supo lo que había pasado de mi cuñado. Entonces ya después pasa el tiempo y yo de ver tanta cosa agarré un lazo, me recuerdo muy bien, agarro un lazo y lo llevo para un palo de mango. Dije yo, aquí me voy a ahorcar, aquí va a terminar mi vida, aquí yo no quiero vivir con tanta cosa que he pasado, ya había pasado tantas cosas en el trayecto de niñez y yo dije, ya no quiero seguir viviendo más, ya aquí termina todo conmigo. Agarro un lazo, lo llevo al palo de mango y a tiempo que yo ya me lo había puesto en mi cuello, cuando él me iba a lanzar a guindarme, a ahorcarme por tanta cosa que estaba pasando. Pero en ese trayecto viene el vecino y dijo, cuidado. Dijo, no te vayas a tirar de ahí. Pero creo que fue Jesucristo. Creo que a través de él fue el Señor diciéndome que no me fuera a tirar. No te vayas a matar, decía. No te mates porque me decía, no te vayas a matar porque sos una niña, todavía no sabes lo de la vida. Y yo lo volteo a ver, pero cuando yo lo volteo a ver, yo no sé qué fue lo que vi en esa persona, ¿verdad? De ver de que todo lo que
de ver lo que él me estaba diciendo y dije yo, está bien, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y luego después pasa el transcurso de eso y yo sigo para adelante, ¿verdad? Siendo niña y todo. A los 13 años yo a los 13 años vengo y ya me hago de una pareja donde yo me dispuse a irme con él y me fui con él porque yo era tanta la situación que yo estaba viviendo y me fui. Y tengo de 13 años, una niña de 13 años. Me voy con él y tengo mi primer niño. Y yo siempre aquellas heridas en mi corazón, aquel falta de perdón, aquel odio, aquellas cosas que estaban agobiando nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay cosas, cadenas generacionales que se viven en el transcurso del camino, porque son cadenas generacionales que si uno corta cuando ya uno conoce a Jesús, sigue trayendo eso, sigue uno cargando con tanta culpabilidad, tanta cosa, ¿verdad?, en nuestros corazones. Pero al final, cuando ya vemos que el Señor tiene la misericordia porque Él no permitió que nosotros, ¿verdad?, que nosotros muriéramos en el transcurso de ese tiempo. Y seguimos y sigo y después viene y ya sigo avanzando en mi tiempo de niñez de 13 años, sigo avanzando y tengo ese bebé. A los 15 vengo y tengo otro y así fue pasando el tiempo. Y me hago de otra persona, ya no con el mismo papá de los mayores, sino que con otra persona y tengo otro par de niños con la segunda persona. Y esto pues también, ¿verdad?, fue donde viví la pobreza, donde fui pues aquel golpes, maltratos y viví todas esas circunstancias. Viví todo ese proceso de golpes, maltratos. Me llevaba al monte, me golpeaba, me trataba mal. Me decía, si dices te voy a matar, siempre era solo de matar y matar y matar. Ya, es que el enemigo ya traía que quería terminar, ¿verdad?, con mi vida, pero Dios es fiel. Vemos que Dios desde entonces ya me había guardado, ya Dios desde ahí me había cuidado, ya vemos que desde ahí Dios tenía la misericordia. Desde ahí Dios ya me había escogido, como dice la palabra, ¿verdad?, que ya lo escoge a uno, pero a veces uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que ya el Señor desde entonces lo ha escogido. Vienen otros niños y tengo otro par de gemelos, traigo como la misma descendencia de mi mamá, de vivir el maltrato doméstico. Me llevaba al monte esta persona, el segundo papá de mis segundos niños, y me llevaba y me golpeaba, me daba una pero macaneada, golpeada, me daba y me decía, me agarraba, abusaba de mí en el monte y me tiraba, me dejaba y me decía, ahora camina tal por cual, vámonos para la casa de vuelta, y si lloras delante de los niños te va a ir mal. Te voy a seguir maltratando si no te portas así bien, me decía. Pero yo era una niña, imagínate, una niña acabada, pequeña, sin tener el conocimiento de cómo defenderme. Pero sabía que la mano de Jehová estaba ahí, porque el enemigo quería terminar con mi vida. Pero vemos que el Señor tuvo la misericordia, ¿verdad?, de mi vida. Luego, cuando ya nace mi otro niño, fue más difícil todavía porque ya no era uno, ya eran dos gemelos, donde yo, ya eran 5, ya no eran 2 niños, ya eran 5 niños y era más difícil para mí porque los 2 grandes se criaron con mi mamá. Y estaba llevando como la misma generación de mi mamá, como la misma cadena que mi mamá había llevado. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que vemos que cuando Dios tiene la mirada en nosotros, Él cambia todo y trastorna todo. Que todos los planes de Satanás, el Señor los cambia. Pero había una culpabilidad en mí, ¿verdad? Había muchas cosas que en mí se determinaban. Ellos quererme quitar la vida en depresión, en cuantas cosas, porque hubieron muchas depresiones, muchas cosas donde me atormentaban. El mismo Satanás me decía, quítate la vida, mira, no sirves para nada, estás aquí, estás allá. Y me ponía tantos defectos que yo me quitara la vida, pero
yo decía no. Entre sí decía no, entre sí decía así, pero un día el Señor viene y me alcanza. El Señor tuvo esa misericordia y me alcanza el Padre Eterno, donde así, ¿verdad? Como venimos todos, ¿verdad? Cuando viene el Señor y ya te conoce desde el vientre de tu mamá. Entonces había, creo, ya esa esperanza, ya había eso en el Señor Jesucristo que yo un día le iba a servir. Y vemos, ¿verdad?, que he estado sirviendo, ¿verdad?, en esta casa. Vemos que cuando fuimos a un campamento de mujeres, ahí el Señor hablaba a través de mi pastora Diana Harrigan, donde me dijo, dice el Señor, que sáquenme a la hermana Consuelo de atrás, pónganmela enfrente, dijo, porque hay una palabra para ella. Pero ahí es donde Dios me hablaba, dice el Señor, que te libra de toda culpabilidad, porque yo sentía que yo estaba culpable por lo que el niño había pasado y tantas cosas que habían pasado en mí. Y dice el Señor que ya tus lágrimas ya han sido secada, dijo que ya el Señor ha tenido el cuidado contigo, ya no hay culpabilidad. Todas esas raíces que hay en tu corazón, todo ese daño que hay en tu corazón, dice, ya el Señor las ha tomado en cuenta. Y me empezó a hablar tan bonito el Señor a través de mi pastora, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, pero yo sentía en mí que ya según yo todavía esa falta de perdón andaba en mí, que yo quería, ¿verdad?, que yo me sentía así como culpable de lo que había pasado. Pero vemos que Dios es fiel, vemos que Dios es bueno, vemos que Dios tiene misericordia. Y cuando ya Dios también me trae del estado, ¿verdad?, que me trae del estado de Virginia para acá, también aquí fue donde Dios también empieza con un proceso. Me empieza con un proceso conmigo, ¿verdad? Pero aquí donde Dios me alcanza a través, ¿verdad?, de la mamá de la pastora, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Mi madre espiritual Ninina, ¿verdad?, que me alcanza mi alma y para la honra y gloria de Dios. Y yo, ¿verdad?, vengo desde entonces, ¿verdad?, ya esos planes ya Dios estaban en mí, ya esos planes ya de Dios ya me tenía escogida desde ese entonces, y ahora pues sirvo, ¿verdad?, como mujer aquí en esta casa y solo les quiero decir que a veces la falta de perdón, la falta de las heridas que uno trae en su corazón, a veces eso le daña tanto a uno que, wow, tremendo, ¿verdad? Pero vemos que en el Señor Jesucristo descansamos, solo en Él podemos descansar, solo en Él tenemos la mirada puesta, porque Él es el único. Por eso dice, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece, porque Él nos da la fuerza de continuar día con día, Él nos ayuda día con día a continuar y a salir adelante. Y por eso yo ahora, ¿verdad?, yo les digo a muchos de que en los caminos del Señor es lo mejor, porque ahí es donde viene ahí es donde viene a descansar en Dios uno. Ahí es donde viene la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, ahí es donde Dios los escoge como sus hijos, ¿verdad? Porque no es fácil vivir un proceso de culpabilidad, porque eso fue de culpabilidad en nuestras vidas, y uno es libre de ese perdón. Uno tiene que ser libre de ese perdón cuando usted ya perdona, cuando usted ya siente que ya usted ya no es culpable porque ya Dios lo perdonó. Y desde que el Señor vino, ¿verdad?, llegó a esta cruz, era para perdonar, ¿verdad?, el pecado de nosotros, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, pues este es mi corto testimonio.